Cuba tiene banco ya en Estados Unidos. La información se dio desde ayer. Se sabe qué banco es. Tiene la sede central en Fort Lauderdale, sucursales aquí en Coral Gables y en otros lugares del sur de la Florida. Pero vamos a preguntarnos exactamente qué significa esto. Marcelino Millares me acompaña. Marcelino, expreso político, veterano de Playa Girón. Buenas noches, bienvenido. Andy Gómez, analista de temas cubanos. Andy, qué bueno que estás aquí con nosotros. Un placer y un placer estar con mi colega Marcelino. Igualmente con el profesor Gómez. ¿Qué significa esto de que Cuba ya tiene banco en Estados Unidos? Bueno, pues otra movida de esta que se mueve tan rápido, ¿no? Ayuda a la sección de interés en Washington, mover todo su proceso económico. La pregunta sus relaciones es comerciales. ¿Por qué en el sur de la Florida? Y me han hecho esa pregunta hoy muchas veces. La manera que yo explico esto, esta es la capital de los cruceros y esta es la capital hoy en día de muchas de las agencias que tienen los contratos con el gobierno cubano y ese número va a crecer. Así que es claro que hay muy buena razón por tenerlos aquí en el sur de la Florida, en Coral Gables. A ver, Marcelino. No, muy de acuerdo, es un paso más en la dirección hacia la cual estamos yendo, se está yendo en este momento. Y yo creo que el volumen de negocio que va a haber entre Cuba y los Estados Unidos va a estar aquí en Miami, no en Washington. En Washington correcto, lo que tiene es una embajada, pero aquí va a haber mucho volumen de negocio, mucho movimiento, y es lógico que sea aquí. Un banco muy pequeño, yo particularmente no lo conocía. Sí. Ahora, no vamos a centrarnos mucho en esto, pero yo recuerdo Washington le había dado en el pasado, durante los últimos meses, lo hablamos aquí en el programa, varias opciones de bancos a Cuba, y Cuba no actuó. ¿Qué estaba buscando esto, una crisis? Yo no creo que esto es una crisis, esto es todo parte de estas negociaciones. Porque Estados Unidos le dio opciones, creo que más de 60 en un momento. Sí, pero pienso, porque yo siempre digo, para entender al gobierno cubano y los líderes hay que pensar como ellos. ¿Qué más tener simbólicamente un banco en el sur de la Florida que está encargado de todo lo comercial con la isla? ¿No? Un paso más simbólico a tumbar, ¿no? Si podemos ponerlo así, al exilio ese que se opuso tanto por tantos años y todavía muchos. Marcelino, ¿Cuba dilató esto en cierta forma para llevarlo a esta posición de ahora? Mi hipótesis fue, y es todavía, de que Cuba nunca quiso este acercamiento con los Estados Unidos. El gobierno cubano, no Cuba, el gobierno cubano nunca quiso este acercamiento. Fidel Castro lo decía claramente, desde cuando tú abres un hueco en la pared y entra el agua, se cae la pared. En este momento, no obstante, el gobierno cubano luce ser un poco más pragmático que lo que era el gobierno de Fidel Castro y da el paso, pero da el paso no porque lo quieran. Ese paso, creo yo, lo dan por una necesidad inminente, una necesidad muy grande desde el tipo de vista económico y también político. Sí. Político también, desde el punto de vista de Cuba. Hay que darse cuenta que en este momento, si ustedes miran las noticias, Raúl Castro ha estado en Panamá, en la Unión Soviética, en Rusia, en el Vaticano. Ellos están en una ofensiva. Cuba, el gobierno cubano tiene una ofensiva diplomática muy fuerte, políticamente, para afianzarse. Ese afianzamiento exterior le da a ellos, creen ellos, más control dentro de la debilidad que implica, fíjate bien, es una gran debilidad que hayan dado el paso, que nunca ha querido andar de acercarse a los Estados Unidos y tener relaciones normales, porque una de las condiciones que hay para esas relaciones es que los diplomáticos norteamericanos van a poder viajar dentro de la isla. Pero ese es el planteamiento. Ese es el planteamiento. Yo la hipótesis y apostaría de que eso va a pasar, sí, debe de pasar, tiene que pasar porque pasa en todos los países civilizados. Sí, claro. Los diplomáticos tienen inmunidad diplomática y pueden viajar por donde quieran viajar. Pero entonces ellos van a pedir lo mismo aquí en Estados Unidos. Claro, siempre hay un doy para que des. Yo creo que Marcelino, las hipótesis de Marcelino es correcta y estoy mucho de acuerdo. Como te estaba comentando anteriormente, estas negociaciones entre los Estados Unidos y Cuba, ¿qué es lo que ha hecho? Le ha abierto a Cuba el resto del mundo. Porque ahora el mundo entero, empezando con el presidente francés que ya paró por allí, ahora va el Papa, y de aquí al Papa, ¿quién otros mandatarios van a pasar por Cuba? Tenemos que ver.
el interés que hay por Cuba hoy en día económicamente nunca lo ha habido. Hablando de mandatarios, Kerry, Sí. ¿va para cuándo? Mis contactos en Washington me informaron ayer que Kerry visita La Habana julio 2, que es muy interesante, porque ya la reacción ha sido la semana en que celebramos la independencia. No, y además de eso, hoy 20 de mayo estamos hablando de esto y estamos hablando del 4 de julio con Kerry en La Habana. Muy interesante, así que tenemos que ver si Kerry va a celebrar el 4 de julio en La Habana o regresa. La noticia es que va a izar la bandera norteamericana en la embajada. Sí. Esa es la noticia. ¿Qué pasa ahora con las embajadas? ¿Va oficialmente a hacer un anuncio Kerry a La Habana? Bueno, el primer paso, ¿no? Los dos países tienen que informarle a Suiza que ya Suiza no va a representarlos a ellos. Y eso toma aproximadamente, le dan 15 días. El informe que tengo es que Cuba viene mañana a Washington preparado a decir estamos listos para establecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, que otro punto es, no se espera los 45 días que el Congreso tiene que aprobar, que es la semana que viene. Pero a ver, para que eso suceda, por ejemplo, tiene que haber fondos. Esos fondos tienen que ser aprobados en el Congreso. ¿Eso va a suceder? Parte de la resolución que se preparó para el senador Ted Cruz cuando estaba la estrategia de los republicanos y la delegación cubana-americana en Washington era que no se le iba a permitir los fondos al Departamento de Estado a usar para establecer una nueva embajada y el nombramiento de un embajador en La Habana. Ahora, lo nomina el presidente y tiene que ser ratificado por el Senado. Por el Senado, pero tenemos que entender, por leyes del Senado, un senador se puede oponer. Así que nombrar un embajador a Cuba mientras que el Congreso esté en sesión, muy difícil, no lo veo. Ahora, una vez que el Congreso se retira en junio, creo que mitad de junio, Marcelino, para las vacaciones del verano, entonces eso es lo que va a pasar. El presidente puede nombrar un embajador, como lo ha hecho anteriormente republicanos o demócratas, ¿no? Así que es un punto muy complicado, Félix, ¿no? Marcelino, ¿qué piensas hablaba de los fondos del embajador? Sí, básicamente hoy incluso la noticia que fue por la tarde, la acabo de ver, el senador Bob Menéndez amenazó con que no se le iban a dar los fondos al presidente. Yo creo que, lamentablemente, el tema de Cuba se ha convertido en un tema de política interna norteamericana y, lamentablemente, nuestros congresistas cubanoamericanos y senadores cubanoamericanos están haciendo ese juego y no se dan cuenta de que el 97% del pueblo cubano allá quiere que se produzca este fenómeno. Entonces, ¿por qué ir en contra del deseo de esa gente que está allá sufriendo las consecuencias de un sistema que los tiene asfixiados? Y de que este paso, sencillamente, ellos piensan, y por eso que el 97% está de acuerdo, piensa que hay un rayo de esperanza, piensa que va a haber una mejoría, independientemente de que objetivamente no sabemos si la va a haber o cuán grande la va a ser, pero es lo que ellos sienten. Y lo que un pueblo que ha sentido, que ha perdido completamente la esperanza durante muchos años, que tenga de nuevo un rayo de esperanza, hay que respetar eso. Yo no explico cómo nuestros senadores, nuestros congresistas se han opuesto de una manera tan ciega, tan insensata. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Menéndez. I think the greatest progress so far is just the acceptance by both sides that we do want diplomatic relations, that we want embassies, and our understanding. Evidentemente era Jacobson que estaba haciendo declaraciones, se estaba refiriendo al tema de las embajadas, que dice que podrá de esa forma, a través de las embajadas, relacionarse más con los cubanos. Y ahora sí, tenemos al senador Menéndez. Esta ha sido una negociación de un solo lado y no hemos conseguido nada a cambio, mientras que los cubanos han conseguido muchas cosas. Si ese es nuestro estilo de negociaciones, entonces tenemos un problema real en nuestras manos. Mucha gente piensa así, que el régimen de La Habana ha conseguido mucho más que Estados Unidos. Mucha gente aquí en la calle 8
aquí en la calle 8, yo te diría todo lo contrario. Fíjate, cuando totalmente Fidel Castro fue el primero que se opuso, el hecho de que el gobierno cubano, no como dijo el senador Menéndez, los cubanos, hay que decir el gobierno cubano, no los cubanos, que hayan dado el paso de abrirse hacia el mundo, eso es la concesión más grande que el gobierno cubano le ha hecho al gobierno norteamericano. Todo lo demás son pequeños detalles de que todavía incluso no hay nada, se están negociando, todavía no se ha hecho nada, todo está sobre la mesa, pero lo que está diciendo el senador Meréndez es el juego político interno al cual yo me refería anteriormente, que lamentablemente utiliza en nuestro caso para política interna. Y José Martí nos dijo claramente, la patria es ara y no pedestal, y estos congresistas la están utilizando como pedestal. Yo te dije del principio, Félix, creo que te comenté ya muchos, cuando empezó esta movida en diciembre, que era un momento para una administración demócrata, pero a un largo plazo se le complicaba a los republicanos. Déjame darte un ejemplo concreto. Ayer presenta, como tú conoces, y tú sabes, y también Marcelino, el senador Marco Rubio, ¿no?, una ley con el senador David Visser de Luisiana, ¿no?, que no se pueden establecer muchas de estas relaciones hasta que Cuba no pague una serie de deudas con Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que crea esto? Yo creo que es una movida muy interesante. Esto, en mi opinión, yo creo que crea también un choque entre los intereses especiales de un lado que quieren hacer negocio con Cuba y otros que quieren también no solamente cobrar de Cuba, pero hacer negocio en Cuba en un futuro. Y ahí estamos hablando de unas industrias grandísimas, internacionales, con base en los Estados Unidos. Lo que dice Marcelino de que esto se vuelve política doméstica, hay unas elecciones presidenciales en el 2016. Yo quiero ver de aquí a 6 meses, cuando vengan los candidatos presidenciales de ambos partidos, ¿qué van a hablar sobre el tema de Cuba? Cuando vengan al Versalles, ¿qué van a decir? ¿Qué es lo que van a decir, Marcelino? Yo creo que si yo fuera ellos, no quiero ni hablar del tema de Cuba. Exactamente, exactamente. Hay una agenda política interna con Cuba y una agenda económica. Sí. Yo creo que hace mucho rato, y los cambios que estamos viendo es porque los intereses tanto políticos como económicos de este país están dispuestos a un cambio y dijeron, señores, durante 56 años la política nuestra ha sido un desastre. Cualquier otra política posiblemente sea mucho mejor que la que tenemos, que no ha funcionado. Pero lo más importante para mí no es eso, lo más importante para mí es, lo repito, 97% del pueblo cubano quiere estos cambios y nosotros aquí afuera responsablemente debemos de ser eco de lo que ellos quieren dentro de Cuba. Mira, ese punto, si me permite brevemente, yo creo que uno de los errores que muchos que hemos hecho como cubano-americano, la agenda de nosotros con Cuba, fue poner al pueblo cubano en total, ¿no?, con el régimen de los Castro. Félix, 9 millones de los 11.5 millones que viven en esa isla nacieron después de 59. En vez de nosotros empezar a crear puentes con ese pueblo, no ahora, hace muchos años lo hemos tirado al lado. Ahora yo creo que es cuando a través de las iglesias, de muchas labores que se están haciendo con muchos grupos, individualmente, se está creando un interés más grande con ese pueblo, que el mismo pueblo, las veces que yo he estado allí, cuando tú le preguntas, bueno, ¿y qué crees de la mafia de Miami, como ustedes han oído? Por supuesto, nada. Ustedes son tan cubanos como nosotros aquí en la isla, ¿no? Sí, ese discurso se rompió. Tengo que ir a una pausa. Vamos a regresar para concluir hablando del tema. Y cuando regresemos, Marcelino y Andy, hemos hablado de cambios, de que existe la posibilidad, como planteamos, no hay garantías de que esto va a ser mejor que lo anterior. Como decías, lo anterior no funcionó. Esto es una interrogante, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué pasa con el tema de los derechos humanos? ¿Qué pasa con las elecciones libres? Estamos hablando de economía. Vamos a hablar lo que realmente cambiaría la vida del pueblo cubano. Volvemos.